A ver, bueno, vamos a conectarnos con nuestro compañero Kelvin Jarama, que está con la doctora Mónica Luzárraga. El día de hoy vamos a tener a Mónica también desde Exteriores. Ella está en Exteriores de la Fiscalía del Guayas, donde justamente se está llevando a cabo un plantón por la desaparición de 4 menores de edad de las Malvinas. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. ¿Me escuchan allá en Ecuador en directo en el estudio? ¿Sí? Perfecto. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Buenos días a todas las personas que se encuentran ya conectadas a la señal de Ecuador en directo. Efectivamente, nos encontramos aquí en los exteriores de la Fiscalía de la Merced, en Los Bajos, en el plantón que ha sido convocado por los familiares de Josué, de Ismael, de Steven y de Saúl para exigir respuestas, para reclamar al Estado ecuatoriano por lo que constituye a todas luces un acto de desaparición forzada que Jaime, Carla y todos los seguidores de Ecuador en directo ha sido reconocido expresamente el día 21 de diciembre en este comunicado en el cual el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Vela, han denominado una intervención militar. Aquí se encuentran muchísimas personas de diversos sectores sociales, incluso también se encuentran los canales de comunicación, varios medios de comunicación, cubriendo la presencia de las personas que se han dado cita voluntariamente aquí en este sector para reclamar y exigir que tanto la Fiscalía General del Estado como el Estado ecuatoriano se pronuncien de manera inmediata y dejen de perder el tiempo, ya que han transcurrido al día de hoy 15 días desde la desaparición de estos 4 chicos del sector de las Malvinas. ¿Tienen el apoyo, Mónica, buenos días, tienen el apoyo ahí del Comité de Derechos Humanos? ¿Los están acompañando? El Comité de Derechos Humanos, a través de la persona de Fernando Bastias, es quien representa a la familia en la acción de habeas corpus, que es la acción constitucional que ya se encuentra planteada, porque debemos saber que una investigación previa pudiera tomar demasiado tiempo, y de hecho ha tomado demasiado tiempo. Aún no han arribado acá los familiares, porque las personas, aunque ustedes no lo crean, pese a que estaba la marcha convocada a las 9 de la mañana, desde más o menos las 8:30 de la mañana, ya se encontraban concentradas acá, ya se encontraban con carteles, ya se encontraban haciendo eco y llamando o pidiendo la atención del gobierno nacional y de la Fiscalía General del Estado. Si puedes, Kelvin, enfocar, el día de hoy ha amanecido la Fiscalía de la Merced con vallas, ha amanecido con un fuerte respaldo de la Policía Nacional, a la suerte de tratar de limitar, creo yo, el reclamo justo y necesario que está haciendo la familia y que está haciendo toda la sociedad civil una vez que este tema se viralizó. Si esto no se hubiera viralizado por las redes sociales, si esto no se hubiera hecho público, muy probablemente no hubiera tenido la cobertura que hoy tiene, pero que lastimosamente es muy tarde ya, porque se han perdido días valiosos para la búsqueda de estos chicos. Mónica, el presidente de la República hace una hora más o menos, él dijo que a los chicos los van a declarar héroes nacionales. ¿Tú crees que con eso se soluciona el problema, la desaparición de los 4 chicos? No se resuelve absolutamente nada. Es un pronunciamiento frío, incoherente, contradictorio y alejado de la realidad que debe hoy en día enfrentar la familia de Saúl, de Steven, de Josué y de Ismael. Un comunicado que llega tarde, tan tarde que simplemente lo que se limita a hacer en este momento es descartar y pedir que no sea considerado un crimen de Estado. Y aquí yo voy a hablar desde el aspecto legal. Es precisamente eso lo que configura y lo que caracteriza la desaparición forzada. Es ese desconocimiento, es esa negativa al reconocimiento de que estos 4 chicos fueron privados de la libertad por agentes estatales, por servidores de las Fuerzas Armadas, y que de acuerdo a los presupuestos del artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, el negarse a dar información verídica, oportuna sobre su paradero es lo que caracteriza al crimen de Estado denominado desaparición forzada. Es un crimen de Estado, y que el presidente de la República, no solamente en su cuenta de Twitter, sino hoy en un medio radial, diga que no quiere que lo politicen, que no quiere que se utilice el tema para fines electorales. Y que luego también dice que, bueno, pues que ha pedido que se declaren héroes nacionales. ¿Héroes de qué?
Jaime, Carla. ¿Héroes de qué? Pero Son Mónica, niños desaparecidos si que no han nosotros, podido regresar a su hogar. Mónica, si nosotros leemos entre líneas, al declarar a niños héroes de Estado, prácticamente nos está diciendo que no va a haber respuesta de sus vidas. Claro. Es lo que podríamos leer entre líneas. Exactamente. Es correcto. Entonces, el mensaje que le estás dando a la familia, más allá de que la posición gubernamental y oficial es de total y absoluto hermetismo, es de decirte, por un lado, que no se trata de una desaparición forzada, porque simplemente los dejaron en la intemperie, a kilómetros de distancia de su hogar, para luego decirte que han conformado un tribunal militar para averiguar abusos y exabruptos, y luego venirte a decir que los declaran héroes nacionales. Es quitarle las esperanzas a esa familia de una respuesta por parte del Estado y de una respuesta por parte de la Fiscalía. No hay evidencias hasta el día de hoy, y ojalá sí no sea, Jaime y Carla, que tengamos que lamentar el fallecimiento de estos niños, que ese sea el mensaje que nos dé el gobierno nacional, o que simplemente nos pida resignarnos porque nunca habrán respuestas. Entonces, la memoria, las expectativas de vida, el proyecto de vida de estos 4 chicos quedará en las manos de un gobierno que ha sembrado el terror y que lo ha venido aupando, solapando, alcahueteando y que lo ha venido exaltando cada vez que desde todos los sectores sociales y sobre todo aquellos quienes defendemos los derechos humanos, avisamos y advertimos de los abusos que se cometían por parte de ciertos servidores de las Fuerzas Armadas. Y no solo y de la este Policía caso, Nacional. Mónica, no solo este caso, hay 2 chicos en Ventanas que también han sido desaparecidos. En Durán también sacaron a un joven de la casa y después lo entregaron muerto. Entregaron muerto. No solamente eso, Jaime y Carla, y las personas que nos escuchan, a raíz de la publicación de los videos, sobre todo desde la cuenta que yo manejo en TikTok, me han escrito un sinnúmero de personas. Yo calculo por lo menos unas 30, 35 personas que me han dicho, por favor, averigüen lo que está pasando en Esmeraldas con la presencia de los militares. Hay muchos niños desaparecidos que se los están llevando los militares. En Durán lo mismo, en el sur lo mismo, en todos lados, en Manabí. Y ahora yo me pregunto, y quiero que ustedes se pongan la mano en el pecho, ¿será esta la primera ocasión que se llevan niños los militares? ¿O esta es la primera vez que nos estamos dando cuenta, o que nos enteramos porque gracias a Dios hay cámaras? ¿Por qué razón tendrían que llevarse a 4 niños? A 4 niños a una base militar. ¿A cuenta de qué? A desnudarlos, a sacarle la ropa, a dejarlos en indefensión. Mira, hoy casualmente en el programa de Fabricio Vela, uno de los comentaristas dijo, ¿será que los militares los están entregando al crimen organizado? ¿Será que son ellos los que los están reclutando? ¿Será que son ellos quienes están entregándole a las bandas a estos niños para que sean reclutados? Pero es que el ejemplo es claro, tenemos la versión de Colombia, tenemos la versión de México. Es en esa la realidad que queremos convertir a nuestro país. Es esa la realidad de las Fuerzas Armadas hoy en día. La semana pasada hablábamos con el almirante, pero realmente si no se hace, si se sigue manteniendo el espíritu de cuerpo, no vamos a lograr ninguna respuesta. Esta no es la posición gubernamental que se espera en un momento como el que estamos viviendo en este momento. Hay un reclutamiento de niños no solamente para actos delincuenciales, escuchaba el día de hoy, sino también para tráfico de órganos incluso. ¿Tienes algún dato o en conversaciones que has tenido ahora que estás ahí, el Comité de Derechos Humanos ha tenido más denuncias sobre diversos casos de estos? Por supuesto, es más, hoy a las 12 del día, si todos los quieren ver, a las 12 del día, Fernando Vázquez, que es quien lidera el Comité de Derechos Humanos acá en Guayaquil, va a presentar a la Asamblea Nacional no solamente el caso de Josué, de Steven, de Ismael y de Saúl, va a presentar todos los casos que durante el año 2024 se han reportado al Comité de Derechos Humanos. Este caso creo que es la gota que derramó el vaso. Mónica. Pero hay una cantidad de denuncias presentadas ante el Comité de Derechos Humanos que no han sido mediatizados, que no han sido viralizados y que lastimosamente es lo que ha permitido este fatal desenlace. Mónica, por ahí están familiares de los niños desaparecidos. No sé si te puedes acercar donde ellos y podrías conversar con alguno de los que quiera responder. Jaime, creo que todavía no han arribado porque entiendo yo, ellos estaban viniendo en una comitiva con las personas del sector de las Malvinas. Y entiendo yo por el tráfico todavía no han llegado. Acá ya ha llegado cierta parte de los ciudadanos que son habitantes de las Malvinas. Son las personas que se encuentran acá, ustedes lo pueden ver. Todas las demás personas no son parte de la ciudadela, son personas que aquí han estado desde temprano alzando la voz. Sin embargo, esperemos un momentito más, quizás dentro del programa podamos lograr que lleguen, porque todavía no han arribado ellos acá al plantón. Mónica, ¿está resguardado el sector? ¿Hay vigilancia? ¿Sí? ¿Total? Sí, hay
A ver, yo conozco la fiscalía, esto no siempre es así. Ha amanecido totalmente cercada, ha amanecido con presencia policial, lo cual evidentemente hasta cierto punto intenta desincentivar, por decirlo así, la protesta social y pacífica. Esto es un plantón pacífico para exigir respuestas, para reclamar justicia. Pero bueno, así es la respuesta de la fiscalía, una fiscalía de puertas cerradas, una fiscalía... Pero están trabajando, Mónica, ¿están trabajando internamente? ¿Están trabajando a puerta cerrada? Sí, están trabajando a puerta cerrada hoy en este momento. Sin embargo, sí hay personal dentro de la Fiscalía General del Estado. De hecho, trabajarán hasta el día de mañana. Y como ustedes lo saben, en derecho penal todos los días son hábiles. Se han perdido 15 días valiosos. Todas las personas que saben de desapariciones, incluso cuando hay terremotos, cuando hay catástrofes, las primeras horas son determinantes. Han pasado 15 días de silencio. Mira, yo les voy a dar un dato. Pese a que se sabe, existen los videos de la Corporación de Seguridad Ciudadana, la del municipio de Guayaquil. Hasta este momento, hasta el día de hoy, la Fiscalía no pide los videos formalmente. Solamente los fueron a ver, solamente los fueron a presenciar en la Corporación de Seguridad Ciudadana. No los han pedido, no los han periciado. ¿Tú crees que hay presión tal vez? ¿Ustedes saben cuántos? Pero es que, Jaime y Carlita, si no hubiera sido por la presión social, este caso pasaba de agache, como todos los casos. Me refiero a presión por parte de las autoridades, no sé si del gobierno, para que no se entreguen. Hay un direccionamiento también, Jaime, porque si tú ya manejas desde el espacio gubernamental, desde el oficialismo, que no es un crimen de Estado, que ellos no son responsables, que no saben lo que pasó después, ese ya es un direccionamiento, ese es un llamado a la línea a cambiar la línea investigativa. E incluso si ustedes escuchan la intervención de hoy del presidente, ha dicho que le ha pedido ayuda directa a la fiscal general del Estado para que sea ella quien supervise la investigación. Jaime y Carla, la misma fiscal general que hace unos días sacó un comunicado diciéndonos que está en permiso de maternidad porque ya ha dado a luz. La pregunta es, una persona que ya se encuentra con licencia de maternidad, ¿puede ostentar el cargo de fiscal general? ¿Tiene alguna injerencia en este momento dentro de la Fiscalía General del Estado? ¿O se encuentra con licencia de maternidad y bajo esa licencia no puede estar desempeñando el cargo de fiscal general? Mónica. Entonces, hay todo un hermetismo que debe ser sacado por parte de la presión social, y aquí sí, que la ciudadanía exija respuestas al gobierno y que no sea un caso más para las estadísticas. Mónica, quiero rodar declaraciones del ministro muy cortitas de lo que dijo justamente respecto a los niños desaparecidos. Escuchemos esto que dice el ministro, que es importante. Ante la desaparición de 4 menores de edad en la provincia del Guayas por parte de grupos delincuenciales. Mira, el ministro metiendo las manos al fuego por lo que se dio. O sea, como defendiendo una postura casi directa. Por eso indico, si la narrativa... Ojo, esta es la narrativa que se viene expresando desde el 8 de enero. Claro, ¿por qué razón lo dice? Porque el intento del gobierno nacional es impedir el reconocimiento de que estamos ante un crimen de desaparición forzada. No hay, ojo, no hay dudas, y ellos lo han expresado, que hubo una intervención militar el 8 de diciembre a las 8:30 de la noche. No hay duda de que los niños fueron llevados a la base de Taura, una base militar. No hay duda de que es en esas instalaciones que los niños desaparecen. El crimen de Estado se configura porque cuando un agente estatal, un servidor policial o un servidor militar privan de la libertad a una persona, tienen ellos la responsabilidad de informar inmediatamente, de acuerdo a los procedimientos policiales, la aprehensión de una persona. Y en el caso de un adolescente, la comunicación inmediata a sus familiares, elaborar el parte de aprehensión, entregarlos a la Policía Nacional si se quiere ante el cometimiento de un delito flagrante y trasladarlos de manera inmediata ante la Fiscalía de Adolescentes Infractores. Nada de eso se cumplió, ciudadanos. No hay un parte, no hay un comunicado, no hay un reporte de novedad de esos chicos. Ese cuento de venir a decir por parte del ministro Lofredo que se los llevó el crimen organizado. Él sabe, él está seguro que los militares entregaron a los niños al crimen organizado para que esa sea la afirmación del gobierno nacional y que esa sea la línea investigativa que se pretende imponer, la narrativa que se pretende imponer en la investigación previa para así salvar la responsabilidad de todos, tanto servidores subordinados como jefes militares, comandantes, que han sabido todo lo que ha venido ocurriendo desde el 8 de diciembre con este caso y que si no fuera, insisto, por la mediatización, por la viralización de este caso en las redes sociales, nadie hubiera dicho, esta voz es mía.
La verdad que sí, si las redes sociales, Sí, las redes no sociales son las que comienzan a hablar del tema, tal vez seguiría como que no hubiese pasado nada, Carlos. ¿Cuáles son las expresiones de la gente en estos momentos? Podemos recoger Mónica? de pronto testimonios Sí, de alguien. sí, ya ahorita hay una persona, ya lo busco ahorita, pero bueno, ahorita están llegando muchas más personas. ¿Quiere hablar? Sí. Sería ¿Quiere bueno hablar? tener testimonio Ya, de... a ver, vamos. Sí. ¿Tu nombre? Alex García. Alex. A ver, vamos a escuchar al señor Alex García para Ecuador en directo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le va, Alex? Qué gusto tenerlo por esta vía. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los que me escuchan a través de este medio. ¿Usted Mi nombre es familiar García. de alguno de los El día de hoy desaparecidos? estoy aquí porque la verdad que he sentido el dolor y nosotros como ciudadanos debemos unirnos. Porque en el ayer fueron los hermanos Restrepo y hoy son 4 menores de la Malvina. El Estado no debe hacerse loco y la verdad que hoy estamos aquí por dolor. La familia debe unirse y la verdad que esto es la gota que derramó. Es la gota que derramó de todo lo que se vive. De todo lo que se vive en la sociedad. Mónica, usted también puede preguntar allí, no hay ningún problema. Mónica, puede preguntar. ¿De qué sector viene usted, estimado amigo? ¿De qué sector? No le ¿Me escucho, escucha? ¿verdad? ¿Me escuchas, Mónica? Ahí lo escucho, Mónica. Sí. Le preguntaba Sí, al señor de qué sector viene. ¿Puede preguntar usted ¿De directamente, qué Mónica? sector viene usted? Fernando. Soy del sur de Guayaquil, del Guasmo. Del sur de Guayaquil del Guasmo. Mónica, pregúntale si él conoce otros casos en su sector. ¿Conoces otros casos en tu sector? ¿Cómo no? Los 4 niños que fueron asesinados en el sur también, y eso nunca salió a la luz pública. Hay muchos casos que hoy en día se desconocen y que lamentablemente ninguna institución pública se ha pronunciado, y ningún organismo. Ojo, esto porque se viralizó en las redes, ha salido a la luz pública. Si no, esto también se daría loco. Es todo lo que le puedo decir, compañero. ¿Sí? Los militares en estos sectores parece que tienden a cometer este tipo de abusos, ¿no? Pero a ver, es que esto es parte de esta política clasista de limpieza social que se quiere implementar por parte del gobierno nacional. Cuando se aúpa, cuando se socapa, cuando se permite el abuso policial y militar, es cuando realmente se dejan pasar cosas como esto. Este es el estado de un abandono estatal y de un llamado al desconocimiento de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Recuerden ustedes que el presidente de la República, el 15 de febrero del 2024, ante la sentencia que establecía que los privados de la libertad habían sido objeto de tratos crueles e inhumanos por parte de las Fuerzas Armadas, ¿qué les dijo el presidente a esos comités de derechos humanos? Antipatrias. Así se nos ha catalogado. Antipatrias, delincuentes, terroristas, que nadie está por encima de las Fuerzas Armadas, que se los apoya ante todo. Y eso es llamar al desconocimiento de los derechos humanos, y que casualmente se enfrascan y solamente se hacen en los sectores donde hay cinturones de pobreza, en los hogares, en los lugares racializados, en los lugares donde hay pobreza. No los hacen pues en San Borondón, no los hacen en Cumbayá, los hacen en los sectores pobres del Ecuador. Ahí es donde los militares cometen sus abusos y sus atrocidades. Esa es parte de la erosión del Estado, Mónica, es parte del desconocimiento y de la falta de institucionalidad. En la época de León Febres Cordero se habló del escuadrón de la muerte, se habló de la purga que se hacía. De repente podemos decir que el Ecuador ha estado viviendo situaciones similares en silencio y que este es el caso que nos da a conocer a profundidad lo que se ha estado viviendo. Yo no hablaría de todo un periodo. Estamos hablando que estos casos como los que estamos viendo en este momento, se agudizaron a partir del 8 de enero del año 2024. Esto es exclusiva responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa con la expedición del decreto 111 que permitió y avalizó la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad ciudadana. Con Lazo no teníamos estos reportes, eran escasos, mínimos. En el gobierno de Lenín Moreno quizás lo mismo, solamente teníamos amotinamientos en los centros de privación de libertad. Estos abusos, estas arbitrariedades, estas violaciones a los derechos humanos han sido la característica de un gobierno represivo y un gobierno irrespetuoso de la ley y de la Constitución como el gobierno de Daniel Noboa
a partir de la expedición del decreto 111 y que luego también dio su respaldo en la famosa consulta popular, donde todos advertíamos, porque lo estudiamos, porque lo sabemos, porque así lo expresó la semana pasada el coronel servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para brindar seguridad ciudadana. Su preparación, su formación es de otro tipo. Estas no son las funciones porque precisamente la historia dice que son estos abusos los que se desencadenan con la inclusión de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad ciudadana y que no ha servido para absolutamente nada. La criminalidad no ha bajado, pero por el contrario, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales han sido ahora la característica de este gobierno. Mónica, no sé si te puedo pedir que te muevas hacia donde está un montón de personas que están gritando por allí y que tienen muchos carteles. Sí. Sería importante acá. leer los mensajes. ¿Quieres, Jaime, que le leas? Ahí está, devuelvan a nuestros niños. Nuestros hijos salieron a jugar. ¿Qué mensaje? Militares y gobiernos son responsables. Acá, yo quiero que ustedes vean. Este es Josué Arroyo. Miren la cara de este niño. Nehemías. Este es Saúl Arboleda Portocarrero, de 15 años. Déjame buscar la cara del otro niño. Qué doloroso. Bueno, acá se ve la foto. Y hay una familia, que es la familia Arroyo, que no ha perdido solamente a uno, sino a sus dos hijos. Un niño de 11 años, dos niños de 14, un adolescente de 15. Esta es la realidad, esta es la realidad. Jóvenes que lo único que hicieron fue salir a jugar fútbol. Esto que la población y los trolls de Daniel Noboa hoy quieren catalogar como delincuentes. Estos niños no son delincuentes. Estos niños son niños que salieron en sano esparcimiento a su sector a jugar fútbol y que nunca, jamás debieron haber sido interceptados, nunca jamás debieron haber sido llevados a la fuerza, tal cual como lo reflejan sus familiares, por parte de las Fuerzas Armadas, para hoy, en este momento, después de 15 días, no saber cuál es su paradero. El rótulo de héroes nacionales no le va a devolver la vida a estos niños y no los va a traer de vuelta a casa. Jaime y Carlita. La verdad se nos parte el corazón. Acá está. Viendo todos esos mensajes y gracias a todas esas personas que están ya aquí yendo hasta cerramos, la fiscalía en este aquí ya momento. cerramos la calle. Acá ya cerraron la calle los familiares. Bueno, las personas en realidad, porque todavía no veo a los familiares todavía. Mira acá. Vivos. Pasan los minutos y vemos más gente allí, ¿no? Perdón, un ratito. Sí. Esta es, y te das cuenta, Jaime, aquí hay gente de todos los lugares, aquí hay gente que ha venido, que no es familiar de los niños, gente que está reclamando y exigiendo que los niños sean devueltos vivos por parte de las Fuerzas Armadas. Vivos los queremos, es lo que expresan, ¿no? Sí, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Acá tenemos, mira estos carteles. ¡Vivos se los llevaron! Esta es la... Fernando Bastias no está por ahí todavía, ¿no? Ya llegó, pero no lo ubico, ya lo voy a buscar en este momento. Si podemos conversar con él, que es el representante de los derechos humanos. Doctor Moncada. Ahí está Pedro Moncada a su izquierda. El doctor Moncada está a su izquierda. Atrás suyo, atrás suyo con una guayabera. Justo atrás suyo. Él, sí. Moncada, sí. Aborden. Doctor Pedro Moncada. Sí. ¿Cómo está? Ecuador en directo. Le voy a pasar al doctor. ¿Cómo está? Saludamos al doctor Pedro Moncada. Jaime le llama. Doctor Moncada, Carla Aro le saluda, buenos días, y Jaime de la Cruz. Estamos en vivo para Ecuador en directo. Buenos días, aunque les escucho poco, pero qué alegría escucharlos en medio de este dolor. Acaban de anunciarnos que los 4 niños los han encontrado como cadáveres ya. Por eso es que el presidente de la República anoche, que yo sabía que sinvergüenza, dice que son héroes nacionales. ¡Qué tristeza!
¿Qué situación fascista está viviendo el Ecuador? ¿Quién dio esa información, doctor? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál fue la Imposible, fuente? aquí salió esa información, que están muertos, que era lo que sospechábamos. Esto es una continuación de un Estado fascista que ya hace algunos años nos dio el caso Restrepo. Probablemente uno de los torturados se murió y no dejaron al resto de testigos, como cuando los hermanos Restrepo. Sigo aquí en la protesta, pasen ustedes bien. Voy a Mónica, buscar a ¿podemos, Fernando por favor, para corroborar. ¿podemos confirmar esa Voy a información, por corroborar. favor? Vale la pena Sí, confirmar. sí. Bueno, a ver, lo que se especula es lo que tú dijiste, Carlita, que como el presidente ha salido a decir que son héroes nacionales, entonces implícitamente está reconociendo que ya no están vivos. Sin embargo, esa información, yo al menos no la he escuchado acá. Déjame buscar a Fernando Bastias, que es la persona Sí, creo que es la nos persona puede que nos dar puede dar realmente detalles. información veraz y directa. Sí. Ojalá lo Aquí lo encuentre. tenemos. Ahí está Fernando. Por Sí, ahí aquí está también Billy Navarrete. Fernando, hola. Aquí tenemos a Fernando Bastias, que es el abogado de la familia en la acción de Habeas Corpus. Estamos para Ecuador en directo en este momento. Jaime de la Cruz y Carlita Aro. ¿Quieren conversar contigo un poco? ¿Cómo le va, Fernando? Qué gusto tenerlo por esta vía, aunque sea, ya que no lo pudimos tener en el programa. Hace pocos minutos escuchamos de voz del doctor Pedro Moncada que los niños han sido encontrados muertos. ¿Eso es confirmado o todavía no está confirmado? Hasta ahora ni la Fiscalía nos ha informado absolutamente nada y sí pediría esperar a que las autoridades correspondientes se pronuncien al respecto. Hasta ahora no tenemos información sobre el paradero de los chicos. ¿Qué criterio merece lo que ha dicho el presidente de la República hace pocos minutos, que los niños van a ser declarados héroes nacionales? Rechazo total. Un presidente de la República en este tipo de casos lo único que tiene que hacer es poner a disposición la información de todas las instituciones públicas, ni más ni menos. Él no es el que tiene que investigar. La Fiscalía se está encargando de eso, una unidad especializada conformada por civil. El presidente solo tiene que apoyar con información, no tiene que pronunciarse ni más allá de eso ni menos de eso, porque ya ha dejado claro el bloque de seguridad de que la posición del gobierno actual es una posición de impunidad. Las declaraciones que dio el ministro de Defensa en una cadena que hicieron hace 2 días atrás, donde justamente él atribuye que los niños fueron secuestrados por fuerzas irregulares. No solamente son desatinadas, sino que son impertinentes. Está súper claro que la detención ilegal de los chicos fue cometida por integrantes de Fuerzas Armadas. La desaparición forzada inició desde ese momento. Todo lo que haya pasado después es resultado y consecuencia de la desaparición forzada. Y frente a eso no cabe ningún tipo de justificación ni tampoco de excusa. Por eso nos posicionamos. El discurso del supuesto bloque de seguridad es un discurso de impunidad, no frente a este caso, sino frente a todos los casos de graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido aquí en el 2024 a partir de la movilización de Fuerzas Armadas y de la política irresponsable del Ejecutivo, mal llamada política de seguridad. Aproximadamente, ¿cuántos casos tienen ustedes que con esto están saliendo más a la luz pública? Monitoreados desde hace algunos meses, tenemos 5 casos en la provincia de Los Ríos, 2 de ellos también menores de edad y 4 casos aquí en la ciudad de Guayaquil. En total serían 9 casos y por supuesto todos están en caminos a la judicialización por el tipo penal respectivo, que es desaparición forzada. ¿Y la respuesta del Estado ante esto cuál ha sido? La respuesta de Fuerzas Armadas siempre ha sido: nosotros no los tenemos, esto es un tema de crimen organizado y que esto es únicamente un ataque al gobierno, una posición muy desalmada y por supuesto vergonzosa, cuando su posición debería ser: tenemos que investigar, ponemos a disposición toda la información y todas las capacidades que tenemos. Es un discurso de impunidad en todos los casos. Frente a eso, el Comité de Derechos Humanos, ¿cómo va a actuar en los próximos días, una vez que se ha destapado todos estos abusos por parte de las Fuerzas Armadas? El Comité de Derechos Humanos ya judicializó un caso en esta semana tenemos previsto el desarrollo de una audiencia de habeas corpus por un caso de Los Ríos. También estamos pendientes de la audiencia de habeas corpus por el caso de los 4 chicos
y por supuesto del resto de casos también los judicializaremos para asegurar de que todos se investiguen por desaparición forzada. Aquí no hay ninguna desaparición involuntaria, aquí no hay ningún secuestro. Militares están desapareciendo personas, están desapareciendo niños, niñas, adolescentes. Hay otros casos como el de Ventanas. Allí desaparecieron a dos jóvenes también. En Durán sacaron a un joven de la casa y después lo encontraron en la morgue. Todas estas cosas que se han dado y que lamentablemente algunos casos no han tenido mayor trascendencia, pero creo que partiendo de este caso que estamos justamente debatiendo, las cosas van a cambiar en este país. ¿Qué criterio merece? En efecto, el caso de los 4 chicos nos tiene que ayudar a tener una posición panorámica de este 2024. No solo son el caso de los 4 chicos, son ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Carlos Vega y Panaque. Son desapariciones forzadas, como el caso de los 4 chicos y muchos otros. Son casos de tortura, como ahora está existiendo en todos los centros de privación de libertad y también en los barrios populares. El año 2024 ha sido el año más violento en materia de violencia estatal y todos los casos tienen que ser investigados y tener el mismo tipo de rechazo por parte de medios de comunicación y sociedad civil. Mónica, no sé si tenga inquietudes usted para Fernando. No, sé si... Fernando, yo realmente admiro la fortaleza, admiro el trabajo que desarrolla el Comité de Derechos Humanos, que en muchísimas ocasiones ha sido cuestionado, ha sido objeto de insultos en las redes sociales, en su página, por precisamente defender y exponer estos actos de latrocinio que ha cometido el Estado ecuatoriano y que lo ratificamos en las palabras de Fernando casualmente. Es este año 2024 el año en donde se ha bendecido, no existe el beneplácito ante la violación de los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos. Quienes hemos callado, quienes hemos estado hasta cierto punto como dormidos ante la serie y las graves denuncias que se han dado, pero que hoy, por la vida y por la integridad de estos niños, nos ha levantado y nos ha traído hasta estas instancias para reclamarle al Estado ecuatoriano y decirle que no va más, que no vamos a seguir permitiendo que se cometan atropellos y que estos niños finalmente, igual que todos los desaparecidos, vuelvan a sus hogares o que por lo menos las familias puedan descansar con la respuesta gubernamental que ameritan. De lo contrario, esto va a ser un duelo eterno, tal cual como lo fue el caso de los hermanos Restrepo. Mónica, ¿la Defensoría del Pueblo ha hecho algún pronunciamiento respecto a este caso? Sí, la Defensoría del Pueblo ha presentado ya un amicus curiae en la acción de habeas corpus que se encuentra presentado y ha establecido que se encuentra realizando el proceso de vigilancia y el proceso de supervisión del proceso, tanto en la investigación fiscal que se está llevando en este momento, como en la audiencia, en la opción de habeas corpus. Pero a ver, no nos vamos a engañar. La Defensoría del Pueblo ha callado, la Defensoría del Pueblo ha estado siendo cómplice también de todos estos actos y da la casualidad de que aparece únicamente cuando la presión social así se lo ha exigido y no porque realmente nace de una voluntad institucional de ser los garantes de los derechos de los ciudadanos. Me atrevería a decir que aún más cómplice que la ministra de Derechos Humanos y de la Mujer, Ariana Tanca, que hasta el día de hoy, siendo la titular de la cartera de Derechos Humanos, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento con respecto a la situación de los niños desaparecidos. ¿Dónde está Ariana Tanca? ¿Dónde está? En el supuesto no consentido de una negativa ante la vida de estos niños, por así decirlo, por no decir otra cosa y no abordar específicamente en otro tema. El responsable, Mónica, es el Estado ecuatoriano. En este caso, el pueblo tendría que pedirle cuentas al presidente de la República. Como jefe de las Fuerzas Armadas, él ha salido vestido de militar con gorrita y todo, diciendo que él es el comandante en jefe. Si él es el comandante en jefe, entonces él es el que tiene en estos momentos que responder, así como entraba Durán, vestidito y con gorrita. Es correcto, es correcto. Mira, hay que ampliar el panorama. La desaparición forzada no solamente se juzga en el ordenamiento jurídico nacional, no solamente está en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 84. La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete de manera reiterada bajo un gobierno. Y esto lo tipifica y lo castiga el Estatuto Penal de la Corte.
en ese caso, la responsabilidad no solamente es de los subordinados, quienes muy probablemente se pudieran escudar en obedecer órdenes, etcétera. También es de los jefes militares y también es de los jefes de Estado, porque son ellos los llamados a supervisar, a controlar la excepcionalidad y el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas cuando se inmiscuyen en las tareas de seguridad ciudadana. Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, que se sentenció en el año 2007. Esa es la realidad. Un Estado que en unos años va a tener que ser condenado en la persona de Daniel Noboa, porque él, tal cual como tú lo has dicho, no solamente desde la narrativa oficial, sino desde la permisividad, ha aupado, ha llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional también a desconocer el orden constitucional, a desconocer los derechos humanos y actuar como si en este país no hubiera ni Dios ni ley, como si este país fuera una hacienda donde él manda a acribillar, donde él manda a ejecutar, donde él manda a desaparecer personas. Esa es la responsabilidad de un jefe de Estado desde el cometimiento de violaciones a los derechos humanos, que no es menor cosa, Carla, que no es menor cosa, Jaime, y que no prescribe. No prescribe. Así es, entonces, si ahorita se sienten con la tranquilidad de que no les va a pasar nada, porque tienen un gobierno que los aplaude, que los esconde y que los tapa bajo sus polleras, como decía mi abuela, que sepan que esto no va a ser siempre así, que no va a permanecer siempre así y que el Estado ecuatoriano, la ciudadanía, no va a olvidar lo que está pasando con estos 4 chicos. Por supuesto. Y lo que llama la atención también es que el debate del tema de la desaparición de los 4 chicos lo han pasado al tema político. ¿Qué porque Ricardo Patiño ha hecho un video, ha entrevistado a los padres de los desaparecidos y que sí que están politizando el tema? Todos tenemos que tomar parte en este momento, desde mi punto de vista. Ese es mi criterio. Jaime, y es lamentable que algunos colegas critiquen esto, ¿no? No, y espérate un momentito, porque yo soy activa en las redes sociales, yo soy activa en TikTok. Y yo sé que el mensaje, la grabación que hizo Ricardo fue incluso antes de que se viralizara. Porque él está yendo a esos barrios y se encuentra con esta familia. Y la familia, entiendo yo, le pide que viralice, le pide que exponga lo que estaba pasando. No hay un comentario político en ese video. No hay. Pero ¿sabes qué es lo lamentable? Que se utilice eso para deslegitimar el derecho de esa familia, para ponerlas en la posición del plano electoral. Mónica. Hay otro político que hizo un video, Gabriel Martínez, ex ministro de gobierno de Moreno, y ahí no pasa nada. Y todos. Y esta, hay una que fue asambleísta también, bueno, no me recuerdo el nombre en este momento, pero todos han salido, incluso el propio alcalde. Ojo, el alcalde Aquiles Álvarez, a quien yo aprecio mucho, recién se pronuncia sobre el caso de los desaparecidos cuando se hizo viral, en ese momento. Entonces, claro, necesitamos voces desde cualquier espacio. Lo que no puede ser posible es que desde el gobierno nacional y desde estas mentalidades absurdas, estos troles, se quiera incluso posicionar la idea de que los niños han desaparecido, porque la oposición los ha hecho desaparecer para dañarle la imagen al presidente, para acabar con la credibilidad del presidente, para boicotear el proyecto político del presidente. Qué lamentable, qué vergonzoso y qué vomitivo saber que a eso se reduce el mensaje del gobierno nacional. A decir, no lo politicen. La violencia estatal es política. La violencia estatal responde a la política de Estado de este gobierno nacional. Así que sí es político que se siga manteniendo la violencia estatal en las calles contra los ciudadanos más pobres, contra los ciudadanos que no tienen cómo defenderse. Así es, y es importante que las voces se unan y que se activen, ¿no? Que en este momento las redes sociales sirvan no solamente para difamar, para engañar, para odio, sino que sirvan para este tipo de situaciones. Nos faltan los 4. Mónica, mira, quiero que lean este mensaje. Esto es lo que pasa cuando te indignas más por un cartón colgado que por unos niños inocentes desaparecidos. Esos son los mensajes que tiene la ciudadanía. Son los mensajes que la gente ha traído y que refleja la indiferencia que le causó al Estado ecuatoriano, la indiferencia que le causó al gobierno nacional, la situación de estos 4 niños. Porque esto es algo que se denunció desde el 11 de diciembre. Esto es algo que se sabía desde el 11 de diciembre y que el gobierno nacional cayó
Y si no fuera por la presión social y porque evidentemente tiene un costo desde lo político, no hubiera jamás se hubiera pronunciado. Y lastimosamente lo hizo para emitir el comentario más incoherente que se tiene que hacer y que, como lo dijo Fernando Vázquez, alimenta la impunidad, fomenta la impunidad. Mónica, esto va a quedar, ustedes van a estar por lo menos una hora más ahí, ¿no? Sí, sí, porque aquí sigue llegando gente. Aquí hay Correcto. muchísimos organismos, aquí hay muchísimas personas. Estos fueron al inicio 10 personas. Hoy ya vemos más. En este momento vemos más de 100 personas por lo menos aquí reclamando, y esto es lo importante. Que se viralice, que se entienda que si no alzamos nuestra voz, nada va a cambiar, Jaime, Carlita y ciudadanos. Correcto. Aquí tenemos justamente a Mónica Luzárraga, que está en el punto y que tiene detalles de lo que está pasando allí. ¿Me escuchas, Jaime? Sí. Le escucho, sí. A ver, cuéntenos, Mónica, llegaron los padres de los 4 menores, ¿verdad? Llegaron los padres en este momento aquí a las inmediaciones de la Fiscalía de la Merced. Han sido abrumados por la presencia de los medios de comunicación y también de las personas que se encuentran aquí. Y aquí está, Jaime, ciudadanos, la madre de los hermanos Arroyo, una madre que ha perdido a sus 2 hijos, no solamente a uno, a los 2. Y está la hermana pequeña de estos niños, llorando abrazada a su madre, pidiendo que sus hermanos regresen, que vuelvan. Esas voces que dicen que ya han fallecido no son voces que deben ser escuchadas. No se puede destruir la esperanza de estas familias de volver a ver a sus hijos otra vez y luchar y reclamar que el Estado ecuatoriano los devuelva. Hay muchísima presencia, ustedes podrán ver en este momento. Me ha conmovido muchísimo ver a la mamá de los hermanos Arroyo abrazada, aferrándose a su hija, y la niña también llorando por sus hermanos. Esta es la realidad, esta es la situación. Acá, vamos a la entrada de la Fiscalía. ¿Ellos van a ser recibidos por el fiscal? No. De hecho, Jaime, las puertas de la Fiscalía están cerradas. Está totalmente cerrada la puerta de la Fiscalía. No se permite el paso de las personas. La familia se ha colocado acá para exigir justicia, pero esa es la respuesta del Estado, la puerta cerrada, sin permitir que la familia tenga una respuesta, que tenga un acompañamiento incluso. Y ojo, porque la Fiscalía tiene un programa de víctimas y testigos que tiene que acompañar a las familias en estos casos, tiene que brindarle apoyo psicológico, tiene que apoyarlo en la investigación. Y esta es la Fiscalía del Ecuador, una fiscalía de puertas cerradas, que se niega a ejecutar acciones de manera inmediata. Por Fernando Vázquez, sabemos y conocemos que en la noche de ayer se ha hecho un allanamiento en Tauro. Y ojalá que estos días no hayan servido para ocultar evidencias valiosas para la investigación. Que no se siga solapando, que no se siga escondiendo a los responsables. Mónica, ¿no tienen ninguna información oficial entonces los padres hasta este momento? La información que tenemos es la misma que escuchamos hace un momento, que no hay respuestas. No hay respuestas. Aquí hay padres que han venido con sus hijos a reclamar y alzar la voz. Porque también pueden ser nuestros hijos, también pueden ser ellos los próximos desaparecidos. Y nos tiene que doler, nos tiene que conmover hasta el alma lo que le está pasando a estos 4 niños de las Malvinas. Terrible. Pero bueno, si tenemos más adelante el tiempo o el espacio para podernos acercar donde están los padres, sería importante tener ese criterio. Ya, ahorita. No sé si puedan hablar en este momento, pero voy a tratar de acercarme a uno de los padres, ¿ya? Correcto, sería importante. Imagino que ahí están los balones, el balón de fútbol, uno de ellos tal vez el arquero, porque ahí muestra un guante, ¿no? Los guantes. ¡No olviden sus nombres! Mónica Luzárraga está desde los exteriores de la Fiscalía del Guayas. Bueno, allí vemos
Parece que tenemos... Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad en este momento en los exteriores de la Fiscalía de la Merced. ¿Se van Mira a la mantener presencia ahí, policial. Mónica, o van a caminar hacia algún Sí. lugar? Porque vemos que se está moviendo la gente. ¿Cómo está? No, entiendo que se van a mantener aquí. Las calles están cerradas en este momento y esta es la presencia policial. Las puertas de la Fiscalía totalmente cerradas, sin permitir. Y esta es una respuesta. Esta es la respuesta. Una Fiscalía de puertas cerradas, una Fiscalía que no se conmueve ante el dolor y que no ha... Miren, a los casos políticos se les da todo el impulso. Se persigue, se impulsa. Estos casos que valen la pena, estos casos que conmueven a la sociedad, que resquebrajan el orden constitucional, que ponen la fragilidad de la democracia, estos casos no les importa a la Fiscalía. Esta es la respuesta. Puertas cerradas de Fiscalía, una Fiscalía totalmente securitarizada aquí en los exteriores de la misma. Y sigue llegando gente, sigue sumándose gente con bombos, con panderetas, con megáfonos, a reclamar y exigir que no nos olvidemos los nombres de Saúl, Ismael, Steven y Josué. Vivos se los llevaron y vivos los queremos de vuelta. Bien, Mónica, muchísimas gracias. Más adelante seguimos contigo. Vas a permanecer allí en el punto, ¿verdad? Sí, yo voy a permanecer aquí. Ahorita la gente se ha movido, alguna gente se ha movido a la iglesia a orar. Y entró el papá a la iglesia también a orar. Ese es el respaldo que necesitamos. Y yo te invito, Jaime, Carla. No reconozco al invitado ahorita. Sofía pero Espina. que a la asambleísta. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Que si se vuelve a convocar otro plantón, que si vuelve a existir otra presencia de las personas en la calle, salgamos todos como ecuatorianos a luchar y exigir que se acabe la violencia estatal. El resultado de este gobierno del año 2024 es muerte, es desolación, es pobreza, es abandono y es desapariciones de niños. Sí, aquí permanecen todas las personas que se han dado cita en esta mañana en la Fiscalía de la Merced para dar el respaldo a los papás de Saúl, Josué, Steven, Ismael. Y como actualización, compañeros de Ecuador en directo, hace 30 minutos el ministro Lofredo acaba de emitir una declaración en la cual indica que una patrulla militar con 16 elementos regresaba de dar custodia a un camión de la aduana cuando recibieron una alerta de un presunto robo y que esa es la razón por la cual han detenido a los 4 chicos. Es decir, hasta hace pocas horas el presidente de la República los llamaba héroes nacionales y en este momento el ministro Lofredo dice que se justifica la intervención militar y la desaparición porque son delincuentes. Esa es la memoria, ese es el irrespeto a la dignidad de esos pobres niños, ese es el irrespeto a las familias, que en este momento a través de esta declaración que acaba de publicar el ministro Lofredo para Diario El Universo es lo que se quiere hacer, mancillar el nombre de estos niños, mancillar el nombre de estos ciudadanos que, como lo digo, hace escasas horas el presidente los llamaba héroes nacionales y hoy el ministro de Defensa, jefe de los comandantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, los llama y los tilda de delincuentes, que han sido detenidos porque han estado robando. Esa es la realidad. Aquí tenemos, O sea, ya me acompaña en admiten este todo, ¿no? momento. Exacto. ¿A quién tenemos? Ese es el clima de impunidad. Aquí tenemos a Wilmer Aguilar, que es un comisionado de los derechos humanos y que se ha hecho presente esta mañana aquí, porque él trabaja en varios casos de derechos humanos y ha pedido ya a la ONU un informe a él como comisionado para la situación de los niños. Lo voy a poner en contacto con ustedes para que le hagan las preguntas. Correcto. ¿Cómo le va, mi estimado amigo? Wilmer Aguilar. Hola, ¿qué tal, mi querida abogada Mónica? Un gusto. Carlita y Jaime, en Ecuador en directo. Mónica, usted mismo empiece con las preguntas. Wilmer, tú me habías comentado que estabas aquí presente como delegado, comisionado de los derechos humanos y que había ya un pedido por parte de las Naciones Unidas, de parte de la ONU, sobre el caso de los chicos desaparecidos. Cuéntale un poco a los ciudadanos que nos ven desde Ecuador en directo lo que ha pasado, por qué estás aquí, qué información necesitas y qué es lo que se te ha pedido. Mónica, estar aquí yo creo que es un deber y más que todo un derecho como ciudadanos ecuatorianos, ayudar a nuestras familias, ser condolientes con ellos por la crisis que estamos atravesando. Es intolerante y intolerable cómo se burlan del pueblo. No se puede violentar los derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos 4 niños que están desaparecidos. Los queremos vivos,
los queremos de vuelta. Los derechos humanos estamos aquí para decirle al gobierno de turno que los regrese como se los llevaron. Está más que claro a través de diferentes pruebas, Mónica, que son los militares quienes han actuado en este proceso de manera equivocada. ¿Hasta cuándo? Tenemos que exigir justicia. Estoy queriendo conseguir una copia de la denuncia, Mónica, para poder enviar a una comisión a la ONU, porque esto debe entrar en un periodo de investigación. Y no solo lo que está sucediendo con estos niños. Recordemos los niños que también han perdido la vida en daños colaterales. También recordemos las vidas de seres humanos que por la violencia en las calles han perdido su vida de forma de daños colaterales, por la violencia. Esa inseguridad que vive el Ecuador no la aguantamos más, ¿no? Correcto, y en efecto, como comisionado de los derechos humanos, ¿cuál es la lectura que se le da al año de gobierno de Daniel Noboa en materia de derechos humanos? Pues la lectura la sabemos todos, Mónica. Es un gobierno que no ha atinado a entregarle el verdadero buen vivir que asiste a la Constitución de la República, porque deben ser ellos los garantistas de la vida, de la salud, de la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y del buen vivir de nuestros adultos mayores. Este gobierno no ha atinado ni siquiera una política pública en desarrollar algo social para incluir a los jóvenes a un mejor desarrollo. Por eso es el incremento de la violencia en las calles. Cuando hay desempleo, Mónica, cuando no hay educación, cuando se recortan los presupuestos en cualquier país del mundo, lo que se incrementa es la violación de derechos y obviamente nuestros jóvenes perdidos en las calles. ¿Qué opina con respecto a este pronunciamiento del ministro Lofredo, donde indica que los chicos desaparecidos fueron detenidos porque son delincuentes, porque estaban presuntamente involucrados en un robo? ¿Qué te puedo decir? ¿Puedo utilizar una palabra fuerte? Sí, miserables. Miserables. Eso es lo que son esta clase de gobiernos oligarcas. Miserables. Ratas de alcantarilla. No se les puede decir otra cosa. Asumo mis palabras como responsabilidad propia, no del medio en el cual me estoy expresando. Porque al igual que nosotros, millones de ecuatorianos estamos indignados. No es odio. Odio es lo que le hacen al ex vicepresidente Jorge Glass en la cárcel, queriéndole quitar la vida. Eso es odio. Nosotros estamos indignados, no soportamos más la violencia, la inseguridad y sobre todo una economía destruida. Nosotros tenemos que velar por los derechos humanos de nuestra familia, tenemos que velar por los derechos humanos de un pueblo que no aguanta más una destrucción económica. Saquean la patria, recursos que entre ellos se adjudican en contratos fraudulentos con empresas fantasmas y caducas. Muchas gracias a Wilmer Aguilar por su acompañamiento en esta mañana. Es parte de los ciudadanos que se han sumado aquí a los exteriores de la Fiscalía Mónica, de la Merced. Dime. Tras este pronunciamiento del ministro Giancarlo Lofredo, ¿hay algunas expresiones o declaraciones de la familia o del Comité de Derechos Humanos que está abrigando pues a esta familia? Yo no creo que ellos hayan en este momento leído lo que yo acabo de leer y que lo leí hace escasos 5 minutos, pero está publicado en la cuenta de X. Tenemos el video de Lofredo, ya mismo lo ponemos, Mónica. Si pueden, chicos, buscan el post que ha hecho en este momento El Universo. El Universo acaba de postear el mensaje y la cara de Giancarlo Lofredo diciendo que estos chicos han sido aprendidos y casualidad, desaparecidos porque los militares presumían que ellos habían robado. Ojo, luego de que el presidente de la República ha llamado a condecorarlos o a reconocerlos como héroes nacionales. Así se deslegitima la lucha, así se deslegitima la acción que está haciendo la familia. Mónica. Y se mancilla el nombre y la memoria de estos chicos. Escuchemos las declaraciones de Lofredo para El Universo. Para que no haya duda en mis respuestas y no quede nada sin contestar. Perfecto. Empecemos entonces. Mi primera pregunta. ¿Quiénes eran estos niños? Bueno, yo a ciencia cierta no sé quiénes eran los niños, pero lo que sí te puedo comentar es por qué fueron aprehendidos. Sí, existe un informe el cual narra todos los eventos y es una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil.
En su retorno pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprenden a 3 personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. Es una pena, pero así es como está redactado en el informe. Bueno, pero entonces quedan libres, pero no se sabe nada de ellos. Este punto podemos simplemente inferir, imaginar. La patrulla los lleva detenidos y pongámonos a pensar, son menores de edad. No han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias probablemente nadie iba a poner una denuncia. Y entonces es cuando imagino yo que ellos toman la decisión de dejarlos libres y no entregarlos a la policía, lo cual no estuvo bien. Pero, a ver, lo que nos queda duda es ¿por qué en Taura, que es tan lejos de donde los cogieron? Bueno, esta patrulla, su base es en Taura. Entonces debe ser camino a la base que toman la decisión de dejar libres a estos niños. Aquí está admitiendo el ministro de todo lo que ha ocurrido. Pero ni siquiera concuerda el sector, Mónica. El sector donde él dice, el sector del Mall del Sur, ni siquiera concuerda con el sector donde manifiestan que vieron cómo se llevaron los militares a los niños. Si bien es cierto, las Malvinas quedan cerca de ese sector, pero él habla que pasó por el sector del Mall del Sur y que estaban robando. Significa en el sector donde está ese centro comercial. Giancarlo Lofredo, no aclares que oscureces. Deja de abrir la boca, deja de obstruir la justicia. Ese no es el procedimiento. Tú no decides como militar a quién te llevas, por qué te lo llevas y dónde lo dejas. La ley es clara. El 326 y 327 del Código de la Niñez y la Adolescencia establecen que si tú aprendes a un adolescente, a un niño no lo puedes aprender. Si tú aprendes a un adolescente, tu obligación es llamar a la Policía Nacional. Tu obligación es ponerlo en contacto directo con sus progenitores por si cometieron un delito. Tu obligación es ponerlo a órdenes inmediatas de la Fiscalía de Adolescentes Infractores. Tu obligación es que en 24 horas se resuelva la situación jurídica de ese niño o de un adulto. Los militares y los policías no son autoridad en este país. No lo son. Hay un ordenamiento jurídico que debe ser respetado. Hay un ordenamiento jurídico que se tiene que cumplir. Hoy nos habla de un informe. 15 días después nos habla de un informe de Giancarlo Lofredo. ¿Dónde está pues el parte de aprehensión de ese día? ¿Cómo así? Pues si desde el primer día tuvieron un informe de una novedad, de un robo, que hoy aparece como el justificativo para haberlos aprendido. ¿Por qué no lo tuvimos el primer día, el 8 de diciembre, ese parte informativo? Ellos nos desaparecieron y hoy lo único que pretenden es acallar, lo único que pretenden es obstruir la justicia y lo único que pretenden es alimentar ese odio que han venido alimentando desde el 8 de enero del 2024. Porque todas las personas que han ejecutado, todas las personas que han desaparecido, les ponen el lema de delincuentes. Y aquí el único momento en el que se determina la responsabilidad de una persona es cuando hay una sentencia condenatoria. Antes no. Las personas gozan de un estado constitucional de inocencia y ese estado constitucional de inocencia debe ser respetado. No es posible que sean las fuerzas del orden, los agentes estatales quienes le digan a las personas quiénes son delincuentes y quiénes son inocentes. Ya estamos hartos de este uso del derecho, estamos hartos de esta falta de institucionalidad, estamos hartos de que desaparezcan a las personas y que las acribillen bajo sus estándares probatorios. No es posible. Y qué buen día para que Giancarlo Lofredo reconozca que sabe lo que les pasa a sus niños, que sepa quiénes son y que hoy los llame delincuentes, para que ahora sí el Estado ecuatoriano, bajo su mando, tenga que responder por la desaparición de esos 4 inocentes. Mónica, pero aquí se contradice con lo que dijo el día sábado en la cadena, pues, donde él justamente habla de otra cosa. Que fue el crimen organizado. Exacto. Claro, que fue el crimen organizado. O los dejaste botados a la intemperie, en indefensión, vulnerables, desnudos, torturados, atropellados, o se los entregaste al crimen organizado. ¿Cuál es la verdad, Giancarlo Lofredo? ¿Cuál es la verdad? Y además, Mónica, si eran menores de edad, a los ciudadanos. Si eran menores de edad, esos niños tenían que devolverlo a la casa de sus propios padres. A su casa. Correcto. En el caso del niño Medina, tiene 11 años. De acuerdo al 327 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ningún niño puede ser aprendido. Y la única manera de corroborar la edad de un niño, Jaime y Carlita, es trasladándolo a las oficinas de la DINAPEN. Ahí se los determina su edad. Y si son niños,
se llaman a los padres y se los entrega de manera inmediata. Si son adolescentes, se los entrega el fiscal de adolescentes infractores. Y es el fiscal de adolescentes infractores quien debe determinar si hay o no el cometimiento de un delito flagrante. Que no me venga Giancarlo Lopredo a decir que es que nadie va a denunciar, que es que nadie pone denuncia. Como que si no ven, pues como está flagrancia todos los días, llenas de personas que ponen denuncias. Y como si fuera necesario en este país poner denuncia para que la policía meta preso a alguien. Por favor, dejen de mentirle a la ciudadanía, dejen de mentirle a estos padres, dejen de mancillar el honor, el nombre de estos 4 inocentes que perdieron su libertad en manos del Estado ecuatoriano. Hoy se corrobora con esas declaraciones que es un crimen de Estado, que es una actuación de vulneración a los derechos de estos niños, que es una vulneración de un Estado que tiene como política de Estado criminalizar la pobreza y alimentar la violencia y el odio entre los ciudadanos. Terrible e indigna a todo, ¿no? Porque escucharlo al ministro el día sábado con otras versiones y ahora sale con otras, la verdad que sorprende, ¿no? Y aquí vemos que prácticamente ellos mismos están cayendo en las contradicciones y están develando todo lo que ha ocurrido. Eso es lo que se evidencia en este momento, Mónica. Es correcto. Y además de eso, es un llamado a la obstrucción de la justicia. Un ministro que no sabe ni lo que pasa por debajo de él, por favor. Carla, Jaime, un ministro de defensa que no atina a dar una declaración consistente, veraz, que realmente invite a investigar de manera transparente. Un ministro que no sabe ni dónde está parado, que no sabe lo que hacen sus subalternos. Y si así está Giancarlo Lopredo, ¿cómo estará de engañado y cómo estará de metido en su burbuja Daniel Noboa, que no sabe lo que hacen sus subordinados? O sabiéndolo, se los permite. Terrible. Bueno. ¿No podemos conversar con nadie? Gracias a ustedes. ¿Los familiares todavía no? ¿Imposible? No, están... De hecho, se ha hecho un cerco para que la prensa no los aborde, porque la verdad es que son personas que están absoluta y totalmente lastimadas. Y no quiero, créanme, Jaime y Carlita, no quiero saber cómo se van a sentir cuando vean las declaraciones que acaba de dar el ministro Giancarlo Lopredo. Por supuesto. ¿Cuántas calles han cerrado, Mónica, alrededor de la Fiscalía? Está cerrada toda la calle Víctor Manuel Rendón, está cerrada toda la calle Córdoba. No hay tránsito por aquí, está cerrado totalmente. Los carros han tenido que desviarse. La autoridad de tránsito municipal ha bloqueado las calles precisamente para desviar a los buses en este sector. Mónica, queremos agradecerte. Ya creo que contigo, no sé si podamos tener otro enlace en unos 5 o 10 minutos más. ¿O despedimos contigo la transmisión? Yo no creo que ya haya otra cosa que informarles. Realmente yo invito a la ciudadanía a que no deje de recordar los nombres de estos 4 niños. Que no dejemos de hablar de este tema y que las personas se sumen a esta lucha contra la impunidad y contra la obstrucción a la justicia que pretende instaurarse en el gobierno nacional. Hoy me he apartado un poco del sentir de informar objetivamente quizás, pero este es el clamor y me duele como ciudadana, me duele como abogada y me duele como madre saber que esta es la realidad de nuestros niños hoy en día. Que esta sea la respuesta y que este sea el regalo de Navidad que le va a dar el gobierno nacional a las familias ecuatorianas. Gracias, Carlita, gracias, Jaime, gracias a todos los ciudadanos que se encuentran conectados a la señal de Ecuador en directo. Gracias a Jorge Aycar también por permitir la transmisión desde acá, desde la calle. Gracias, Mónica Luzárraga, desde los exteriores de la Fiscalía, justamente dándonos detalle de todo lo que está pasando respecto a la desaparición de estos 4 niños y que duele muchísimo. A mí se me salían las lágrimas cuando el doctor Moncada nos dijo que presuntamente ¿no? podrían ya no estar asesinados los chicos. La verdad, el dolor que sentimos en este momento nosotros como personas que tenemos también que apropiarnos del dolor ajeno en este momento. Sí, a todos nos corresponde porque esto puede ocurrirle a cualquiera. Imagínense que tomen a un familiar suyo, a un hijo suyo, a un sobrino suyo, a un vecino suyo y le hagan lo mismo.